Si estás aquí es porque habrás acudido a urgencias por un dolor agudo en la región inferior izquierda del abdomen, seguramente acompañado de tiritonas o fiebre, cambios en las deposiciones en forma de diarrea o estreñimiento, e incluso puede que tengas hasta náuseas. Y tu médico, tras evaluarte, te haya pedido alguna prueba de imagen y te haya dicho que tienes una diverticulitis. Pero, ¿qué es la diverticulitis? ¿Qué síntomas produce? ¿Tiene tratamiento? ¿Existe alguna dieta que pueda realizar para mejorar? Pues estate atento porque hoy en la consulta de Juan hablaremos de la diverticulitis. ¿Y qué es eso de la diverticulitis? Pues se trata de la infección o inflamación de los divertículos, que son unas pequeñas bolsas o sacos que se forman en puntos débiles de la pared del intestino grueso, sobre todo en la parte final de este, en el llamado colon descendente o sigma. Y el origen de esta inflamación puede estar causada en el acúmulo de restos de heces en los divertículos, que terminan formando los llamados fecalitos, que pueden inflamar la mucosa del divertículo y hasta causar necrosis, es decir, la muerte de parte de su tejido. Y es muy importante que os diga que la diverticulitis es la complicación más frecuente de la enfermedad diverticular, llegando a presentarla, según algunos estudios, hasta en 1/3 de las personas que padecen de esta enfermedad. Y podemos distinguir dos tipos de diverticulitis. La primera es la diverticulitis no complicada, que se da cuando la inflamación está localizada en una zona concreta del colon. Y podremos hablar de diverticulitis complicada cuando aparecen otros signos como la obstrucción intestinal, cuando se forma un absceso, que es el acúmulo de pus alrededor de uno de los divertículos inflamados, cuando se forma también una fístula, que se trata de un trayecto anormal que comunica el colon con otra cavidad. La más frecuente es la vejiga, pero también puede afectar a la vagina. También hablamos de diverticulitis complicada cuando se da una hemorragia diverticular, es decir, un sangrado en los divertículos. O finalmente, la temida perforación intestinal. Y Juan, ¿cuáles son los síntomas de la diverticulitis? Pues déjame que te diga que el síntoma más frecuente es presentar un dolor agudo en la región inferior izquierda del abdomen. De hecho, es tal este dolor que la diverticulitis ha sido llamada por muchos la apendicitis del lado izquierdo. Pues bien, este dolor también puede ir acompañado muy frecuentemente de fiebre, diarrea o estreñimiento e incluso náuseas. Aunque también se pueden presentar síntomas de infección de orina, por la irritación de la vejiga, por la proximidad anatómica entre el colon distal y la propia vejiga, o bien porque sea complicado con la formación de una fístula entre el colon y la vejiga. ¿Y cómo saber si tengo diverticulitis? ¿Cómo se diagnostica? Pues aparte de los síntomas que os acabo de contar, cuando vayas a tu médico seguro que te explorará y palpará tu abdomen, pudiendo encontrar desde distensión abdominal, dolor a la palpación en la región inferior izquierda del abdomen, hasta encontrar signos de irritación peritoneal, como el típico vientre en tabla, que se trata de una contractura de los abdominales producida por la irritación del peritoneo. Como pruebas complementarias, en la analítica de sangre lo que podremos encontrar es un aumento de los leucocitos, es decir, de los glóbulos blancos, así como aumento de los parámetros de inflamación. Pero lo que nos va a dar el diagnóstico son las pruebas de imagen. En concreto, la TAC de abdomen y pelvis, que es la prueba de elección, sobre todo si se sospecha de una complicación. Sin embargo, la ecografía es una prueba que no nos irradia y que también puede mostrar signos de diverticulitis, así como llegar a visualizar la presencia de un absceso. ¿Y cómo sabremos si esta diverticulitis se ha complicado? Pues pensaremos en el absceso abdominal cuando persista la fiebre a pesar del tratamiento antibiótico correcto, y porque al palpar el abdomen podemos llegar a notar una masa dolorosa a la palpación, aunque hay que decir que el diagnóstico definitivo nos lo dará la TAC abdominal, y muy probablemente después de este diagnóstico necesitaremos de un drenaje quirúrgico. En el caso de que se haya formado una fístula, los síntomas dependerán del tipo de fístula, siendo el tipo más frecuente la fístula colovesical, es decir, entre el colon y la vejiga. En estos casos, los síntomas más característicos son la emisión de gases en la orina o de restos de heces mezclados con la orina. En este caso, el TAC también nos dará el diagnóstico, así como el grado de afectación.
siendo el tratamiento siempre quirúrgico, así que no nos libraremos del quirófano. Sin embargo, la oclusión intestinal es más frecuente en aquellos pacientes que han tenido varios episodios de diverticulitis y que por ello presentan un estrechamiento o estenosis del colon, pudiendo tener como síntomas dolor abdominal, distensión del abdomen, estreñimiento de larga evolución e incluso vómitos con restos de heces. Otra complicación es la hemorragia diverticular, por rotura de los vasos del cuello del divertículo, siendo una causa muy frecuente de hemorragia digestiva baja. Y finalmente llegamos a la complicación más severa, la perforación diverticular, que causará la liberación de restos de heces al peritoneo, causando un cuadro de abdomen agudo y de infección generalizada, que va a requerir de cirugía urgente, y en algunos casos incluso la resección del segmento de colon afecto. Y ahora sí, vamos a ver cuál es el tratamiento de la diverticulitis. Pues el tratamiento va a depender si se ha complicado o no. En el caso de que no presente signos de complicación ni criterios de ingreso, podrás irte a casa con tratamiento ambulatorio, siendo el pilar principal la dieta, ya que en estos casos habrá que mantener un reposo digestivo para que nuestros divertículos descansen, realizando una dieta líquida para pasadas 24 o 48 horas, iniciar una dieta pobre en residuos, es decir, pobre en fibra. Y esto puede que os sorprenda, ya que si tienes divertículos, seguro que te habrán dicho que debes de seguir una dieta rica en fibra y que esto te ayudará a evitar los síntomas de la diverticulosis, así como la complicación más común, la diverticulitis. Pero en caso de que estos divertículos ya estén inflamados, interesa reducir la fibra y el contenido intestinal para permitir un reposo de la zona y que los divertículos se desinflamen. Y debemos de tratar también el dolor con analgésicos, como por ejemplo el paracetamol o el metamizol. Pero no nos olvidemos de la parte fundamental, el tratamiento antibiótico, siendo una buena alternativa la amoxicilina con ácido clavulánico o la combinación de una cefalosporina de tercera generación con el metronidazol. En ambos casos el tratamiento será entre 5 y 10 días. Pero no todas las personas podrán irse a casa, ya que habrá casos que por el deterioro del estado general o de la analítica van a necesitar de ingresar en el hospital. En estos casos seremos aún más estrictos con el reposo digestivo, dejando a los pacientes en dieta absoluta. Eso sí, con hidratación a través de sueros intravenosos. Y van a necesitar de antibióticos intravenosos de amplio espectro, es decir, que cubran a más microorganismos, como sería en el caso de la piperacilina tazobactam o el meropenem o el imipenem, que también deberán de darse entre 5 y 10 días. Llegados a este punto, espero que te haya gustado el contenido de este vídeo. Si es así, no dejes de ver estos vídeos que seguro te van a encantar. ¡Nos vemos! Recordaros que toda la información dada en estos vídeos es para ampliar vuestro conocimiento y empoderaros como pacientes, para que así toméis las riendas de vuestra salud, pero que en ningún caso sustituyen a la visita y manejo de vuestro médico de confianza.